Bueno, continúa la ejercitación. Ahora vamos a ver el caso de un fluido contenido dentro de un recipiente, podría ser en este caso un recipiente cilíndrico, que gira respecto de un eje, en este caso el eje vertical, el eje Z, con una velocidad angular determinada, o velocidad omega, fija, por ejemplo. En este caso lo que vemos es que el fluido, este es un caso genérico donde el eje de rotación no coincide con el eje del recipiente, por ejemplo, y lo que vemos es que la superficie libre del líquido tomará una forma parabólica, y esa forma tiene que ver justamente con que cada punto de la superficie, de hecho cada punto del fluido, va a estar sometido a fuerzas, aceleraciones centrífuga y centrípeta, o sea, acción y reacción. El fluido va a ser empujado, digamos, por la superficie hacia adentro, y el fluido empujará la superficie hacia afuera, y eso generará un efecto resultante, una aceleración resultante sobre el fluido, que combinada con la gravedad va a dar una, sobre la superficie del líquido habrá una aceleración resultante que tendrá una pendiente distinta a la una inclinación distinta a la aceleración de la gravedad. Eso va a variar a medida que nos alejamos del centro de rotación, entonces por eso tomará esta forma parabólica. Si nosotros no nos olvidemos que sobre la superficie libre tendremos una presión constante, y es equivalente a la presión, en este caso, si estuviese abierto, atmosférica, sino a la presión de la superficie libre, digamos. Y que las isosuperficies, o sea, las superficies donde la presión es la misma, es constante, no estarán en este caso a zetas definidos, sino que van a ser paralelas, son superficies paralelas a la parábola de la superficie libre, o sea, son en realidad paraboloides, si trabajamos en el espacio, de isopresión. Si vamos al libro, al ejemplo 3.13, esto es muy parecido a lo que vemos, que vamos a ver, o que tienen disponible en el ejemplo de la planilla. Si vamos al ejemplo del libro, hay un ejemplo particular de un recipiente cilíndrico vertical, en este caso con un diámetro de 20 centímetros, altura de 60, y que en este caso está parcialmente lleno. En este caso dice que el nivel del líquido es de 50 centímetros, con un líquido de densidad de 850 kilogramos por metro cúbico, o sea, una densidad menor que la del agua. Este recipiente empieza a girar. Bueno, en este caso particular lo que hay que determinar es la velocidad máxima de rotación para que el nivel que alcance el líquido en los extremos no supere el nivel máximo del recipiente. Es decir, una vez que lo alcance, esa sería la velocidad máxima de rotación. Si la velocidad fuese superior, evidentemente se va a derramar líquido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el recipiente empieza a girar, el fluido tomará la superficie libre tomará una forma de paraboloide, donde, digamos, por debajo del el nivel original, desde un cierto radio hacia el eje, el líquido descenderá, y por arriba, digamos, desde cierto radio hacia el exterior, ascenderá. Lo que descienda equivaldrá a lo que ascendió en los extremos. El volumen ascendido sobre el nivel original equivale al volumen descendido debajo del nivel original. Y esto es interesante. ¿Qué nivel tendrá, o sea, qué forma tendrá esta superficie? Bueno, está dada por la ecuación, esto ya lo vieron en este caso en la demostración del libro, en la explicación teórica del libro, que tendrá que ver con el nivel original, en este caso menos la velocidad angular al cuadrado sobre 4g,
por la diferencia entre el radio al cuadrado, el radio total del recipiente, menos 2 veces la distancia que busquemos en cada una de las distancias, cada uno de los R's sobre los que nos paremos dentro del recipiente. Entonces, por ejemplo, un R que esté por debajo de este nivel donde se alcanza el nivel original, digamos, dos veces R cuadrado va a ser inferior a este R, por ende el nivel va a ser inferior, el nivel de la superficie libre va a ser inferior a la original, y lo que esté cuando se alcance este nivel, esto será 0, y después en esta zona los R que estén por acá, la resta dará un valor positivo y por ende se alcanzará un nivel superior. Bueno, eso digamos, les decía, nos va a permitir conocer cuáles son las alturas del líquido en cada R determinado. Y es algo interesante porque, por ejemplo, para este caso particular, donde nosotros lo que queremos averiguar es cuál es la velocidad máxima, si nosotros sabemos que nuestro Z máximo, o nuestro Z es equivalente, nuestro Z máximo es equivalente a la altura total, o sea, estos 60 centímetros, cuando R es igual a el R total, o sea, cuando acá tenemos la distancia máxima al centro, o sea, equivale a esto, Z para R es igual a H0 más omega cuadrado R grande, que sería esta distancia, sobre 4G. De acá obtenemos la velocidad de omega, que sería la velocidad máxima disponible. En este caso le queda 19,8 radianes sobre segundo. Y otra cosa interesante es que en este lugar, por ejemplo en el borde exterior, en la superficie exterior extrema de la parte inferior del cilindro, vamos a poder conocer cuál es la carga, porque esa carga, o sea, la presión que genera el fluido, equivale a la altura del líquido, en este caso la altura total del recipiente, multiplicada por el peso específico. Y en el centro tendrá que ver con la altura mínima, tal vez esto tenga una forma más parabólica, o sea, se hunda más en el centro, la altura mínima, que en esta ecuación la altura mínima estará dada por un R una R minúscula igual a 0. La altura mínima que alcanza el fluido en ese lugar. Si vamos a los ejercicios de la planilla, un caso como este podría verse de esta manera. Quizás acá sería exagerado, pero bueno, podríamos pensar que el recipiente, la parábola tiene una forma así. Entonces, aquí tendríamos una altura mínima en el punto A y la altura máxima, que va a representar la carga máxima, la tendremos en el punto